Hola, ¿cómo están? Me da gusto poder compartir con ustedes un día más de enseñanza, una pequeña cápsula de lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la Biblia. Hemos estado estudiando, hemos estado hablando acerca de un punto importante en la vida del ser humano. Me refiero a lo que es el futuro. Si bien es cierto, no conocemos acerca de lo que nos espera en el futuro inmediato, lo que sí podemos tener como seguridad es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de un futuro más adelante. En lo que hemos estado estudiando de la segunda carta de Pedro, en este capítulo número 3, el apóstol ha insistido, ¿sí? En la vida del creyente acerca de la necesidad de conocer, de ya no estar viviendo, de salir de la vida en ignorancia, ¿sí? Pedro expone ese punto de la ignorancia hacia los burladores, hacia los falsos, hacia los apóstatas, porque todos aquellos que tuercen la palabra es porque viven en esa ignorancia. Ignoran acerca de lo que Dios, ¿sí?, llevó a cabo en el pasado, pero también ignoran acerca de cómo es Dios mismo. Como lo hemos mencionado, la ignorancia es algo grave para la vida de las personas, pero es algo más grave para la vida de los creyentes. Es ignorar acerca de quién es su Señor, de quién es su Salvador. Toda la palabra de Dios es importante, y es importante que la podamos aprender, que la podamos conocer. Es importante en la vida del creyente, ¿sí?, aprender acerca de Dios, cómo es Dios. Mira, si nosotros quisiéramos conocer a Dios de acuerdo al conocimiento del ser humano, nunca sabríamos cómo es Dios. Lo que conocemos acerca de Dios es porque en la palabra, en la Biblia lo podemos encontrar, y solamente porque Dios ha querido revelarse en su palabra. ¿Para qué? Para que el ser humano lo conozca. Mira, nuestra mente es finita a comparación a la mente de Dios, que es infinito. Él es un ser infinito. El intelecto del ser humano, antes de la caída, antes del pecado, pues no podía conocer plenamente a Dios. Ahora imagínate a las personas sin Dios, a las personas que no tienen a Dios o que no saben nada de Dios, no pueden conocer nada acerca de Dios. Nosotros, con la información que tenemos, podemos acercarnos, podemos conocer algo acerca de Dios, pero mucha gente quiere buscar a Dios, quiere conocer a Dios, pero sin la palabra. ¿Sabes que eso es imposible? Porque solamente Dios se ha querido revelar a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahí vienen las descripciones de su persona, de su obra. Y entonces cuando nosotros leemos acerca de Dios en la palabra, los creyentes se van a maravillar, se van a regocijar y hasta van a alabar a Dios. Pero esto es solamente para los que conocen, para los creyentes. ¿Y qué pasa con los que no quieren? ¿Qué pasa con aquellos que no son creyentes? Bueno, pues para ellos el conocer de Dios o el escuchar acerca de Dios, el Dios de la Biblia, para ellos nos pone a temblar. La ignorancia acerca de Dios para las personas sin Dios es algo alarmante. ¿Por qué? Porque no le han creído. La gente ignora acerca de quién es Dios, y esa ignorancia los ha llevado a hacerse su propio Dios. Por eso existe tanta idolatría. Los falsos, los apóstatas, los fraudulentos hacen, ¿sí?, a su propio Dios, a su propia imagen. Ellos ignoran que Dios es eterno. La gente sin Dios busca un Dios de bolsillo, porque solamente se acuerdan de Él cuando les hace falta. Hablar de la eternidad de Dios quiere decir que Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Dios es eterno, sin principio, sin fin, y mora en la eternidad. La eternidad no es simplemente el tiempo que se extiende, sino es la existencia por encima y aparte del tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Pedro está respondiendo directamente a las personas, a todos aquellos burladores que sarcásticamente enseñaban o decían: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su venida que tanto prometió? Bueno, ahorita con los versículos que vamos a estudiar, Pedro da las razones por las cuales Dios demora el cumplimiento de dicha promesa acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestra Biblia, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjense cómo empieza en esta parte el apóstol Pedro mencionando, no ignoréis esto. Primero dice, no amados, está hablando a los creyentes, no ignoréis esto. Nuevamente está tratando de detener algo que ya había empezado. Y me refiero a esa ignorancia. La ignorancia, como ya se los mencioné al principio, es algo muy malo, puede dañar la vida de las personas. Hay muchos dichos en el mundo que hacen referencia a la ignorancia. Ejemplo, la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Otro, la sabiduría y la razón hablan, la ignorancia y el error ladran. William Shakespeare decía, no hay tinieblas sino en la ignorancia. Fíjense cómo todos estos dichos hacen referencia a lo malo, ¿sí?, que es la ignorancia. Sócrates también decía, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Hasta Simón Bolívar también mencionó algo acerca de la ignorancia. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Estos son dichos del mundo, pero la Biblia también nos habla acerca de la ignorancia y podemos encontrar muchas referencias acerca de la ignorancia. Algunos versículos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escucha, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué hay esa ignorancia en las personas? Por la dureza del corazón. No quieren escuchar de Dios, no quieren saber de Dios. Job capítulo 21, versículo 14 también dice así, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Ve lo grave, así viven las personas de hoy en día. No quieren saber de Dios y no quieren conocer acerca de los caminos de Dios. Esto nos muestra lo peligroso que es vivir en la ignorancia. Y hoy en día mucha gente sigue rechazando a Dios, sigue negando a Dios, porque por esa ignorancia, ¿sí?, hablan y reniegan de Dios, pero sin haberlo conocido. Pedro quería explicar entonces a los lectores algo acerca del carácter de Dios y por qué él, como ellos lo mencionaban, se estaba demorando. Lo vemos en la segunda parte de nuestro versículo, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está refiriéndose a lo que menciona el Salmo capítulo 90, versículo 4, Salmo 94, que dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El tiempo para Dios, escúchame, no aplica, ya que Él vive en esa eternidad. El tiempo, como lo conocemos nosotros, es solamente aplicable para nosotros, para la creación, para los seres humanos. Para nosotros sí existe el pasado, existe el presente y existe el futuro. Para Dios no. Cuando Dios creó todo lo que hay, todo lo que existe, en ese momento inició el tiempo. Y ese tiempo, ¿sí?, inició cuando inició la materia, cuando Dios llevó a cabo la creación. Pero Dios está más allá de ese tiempo, porque Dios creó, pero Él no se rige bajo ese tiempo. Un ejemplo acerca del tiempo lo podemos ver en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí la palabra tiempo se está refiriendo a la palabra cronos, que es el tiempo del ser humano. No es el tiempo de Dios, es el tiempo del hombre. El tiempo en el que se mueve Dios es el tiempo kairos. ¿Por qué? Porque se refiere a ese tiempo oportuno, al tiempo adecuado, al tiempo necesario. Lo más importante es que Dios actúa y actuará siempre en el tiempo justo. Es un error muy claro acerca de este tema del tiempo, fijar una fecha para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se han atrevido a señalar un día, un mes y un año para el regreso de Cristo, y eso es totalmente equivocado. Piensan que pueden contabilizar ese tiempo en días y años,
Pero debemos entender en que la forma en que lo está mencionando Pedro solamente es una forma de mostrarnos que Dios no se rige bajo el tiempo del hombre. Mira, nadie tiene derecho a decidir cuándo Dios debe actuar. Él es soberano y no necesita el consejo del hombre que es pecador. Lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, versículo 33 al 36, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un ser humano nunca va a poder imponerle a Dios algo en cuestión de tiempo. Hoy los seres humanos viven de una forma donde quieren todo rápido. Por ejemplo, la comida rápida. Todo rápido. ¿Por qué? Porque así son los tiempos. Me tengo que mover, el trabajo, la escuela, rápido, rápido. Si hay un evento, que sea rápido. Si hay una conferencia, que sea rápida. Si voy a estudiar una carrera, que sea rápido, ¿no? Si quiero ir a una enseñanza, en una predicación, que la dé rápido. Por eso cuando leemos en estos versículos, ¿sí?, que nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la gente pide que sea rápida la venida. Porque si no, ya se tardó, no va a venir. Entonces es mentira. Mira, a nosotros como seres humanos no nos corresponde, ¿sí?, decirle a Dios lo que tiene que hacer. Lo que a nosotros nos corresponde es dejar las cosas en sus manos. Solamente Él conoce los tiempos. Solamente Él conoce nuestros días. Él los tiene contados. Los creyentes deben mantenerse en la verdad de lo que Dios ha prometido que Él va a hacer. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24, nos habla acerca de esas promesas acerca de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 23 y 24, que dice así: dijo Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Son palabras de Salomón, ¿sí?, hablando acerca de Dios, hablando acerca de Jehová, que Él siempre cumple sus promesas. Confiamos en su carácter, confiamos en sus promesas, confiamos en su palabra y confiamos en su Hijo bendito Jesucristo. Dice el versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él no retarda esa seguridad que hemos recibido de parte de Dios. Cuando habla de esa promesa, habla de esa confianza, habla de esa seguridad para la vida de los creyentes. Algunos lo tienen por tardanza, algunos lo tienen como que ha sido lento o algo tedioso, pero nosotros sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Lo que Dios hace, escúchame bien, nunca es tarde. Ni se apura, ni se alenta, sino que Él tiene todo bajo su control. La gente y los eventos marchan de acuerdo a su perfecta voluntad. Si Dios ha esperado, ¿sí?, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para ese día del gran juicio, es porque es misericordioso. Es porque le está dando tiempo a los pecadores para que se arrepientan y puedan venir a salvación. Ahí mismo en la segunda carta de Pedro, en este capítulo 3, pero en el versículo 15, dice de la siguiente forma. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa demora que algunos mencionan, ¿sí?, de parte de Dios, simplemente es un indicio acerca de que Dios tiene un plan para este mundo y ese plan se está llevando a cabo. Parte de ese plan es que Él es paciente, como lo menciona Pedro en nuestro versículo, es paciente para con nosotros. Cuando habla de esa paciencia, habla de que Él está
tardando en responder. Esta es otra de las características, de los atributos de parte de Dios, su paciencia, tanto con los incrédulos, pero también hasta con los creyentes. Y ambos grupos, incrédulos y no creyentes, muchos se han aprovechado de esa paciencia de Dios. Y no quieren entender que ese juicio de parte de Dios va a venir para creyentes y no creyentes. Este término paciencia nos habla de una autosujeción, una limitación que refiere a ese control que tiene Dios y por el cual se refrena para tomar represalias en contra de los que se han burlado de él. Esta es la paciencia que Dios manifiesta hacia el mundo, a pesar de que este mundo, por su maldad, merece condenación. Pero Dios ha sido paciente y sigue siendo paciente con los pecadores. ¿Por qué? Porque Él espera que ellos crean y que ellos puedan llegar a ser parte de su pueblo. Esa paciencia tiene un propósito: restaurar esa imagen que se perdió por causa del pecado. Dice nuestro versículo también, no queriendo que ninguno perezca. En esa paciencia Dios no quiere que ninguno perezca. No es su voluntad. Dios no se deleita en la muerte. Mira, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para morir, sino que el mismo pecado, ¿sí?, llevó a que entrara la muerte en los seres humanos. Pero Dios no se deleita en la muerte. Por eso, dice Pedro, está demorando su acción. Dios sigue mostrando su misericordia para con todos, ya que no ha traído la destrucción de este mundo que está lleno de perversión. Algunos han dicho que Dios es injusto porque envía a las personas al infierno, pero no es así, porque Dios no manda a nadie al infierno. La misma persona, por su maldad, por su perversidad, por su rebelión, se merece el castigo del infierno. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir. Dios desea que todos los humanos sean salvos. Lo dice en la misma Biblia, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿A qué se refiere ese convertir? Rendir su vida a Dios, entregar su vida a Cristo, arrepentirse de su vida de pecado. O el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que muchos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Dios no es injusto. Dios está esperando, ha sido paciente con las personas que no le han querido aceptar, que no le han querido reconocer, que no le han rendido su vida. Ezequiel 33:11 también nos menciona lo que sigue. Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjense las palabras de Dios en este versículo. Él no quiere que la gente muera. Él no quiere que la gente se convierta de sus malos caminos a los caminos de Dios. Como dice nuestro versículo en la parte final, ahí en la segunda carta de Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere para el ser humano, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esa palabra proceder? Habla de estar o dar espacio, pasar o admitir, ¿sí? A eso se refiere proceder. Y arrepentimiento nos está refiriendo a reversión de la culpa, de la decisión, cambiar de parecer. Eso es lo que nos dice aquí Pedro acerca del arrepentimiento, que el ser humano cambie de parecer. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en una acción de la voluntad, porque el arrepentimiento es personal. Si el pecador con sinceridad, ¿sí?, cambia de parecer, se arrepiente en cuanto al pecado, lo puede dejar. Si con sinceridad cambia de parecer acerca de nuestro Señor Jesucristo, va a acudir a Él, va a confiar en Él y será salvado.
Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice lo siguiente, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hoy, gracias a la tecnología, a un video como este, que muchas personas pueden ver o pueden recomendar para que otros los vean, ya están escuchando la palabra. En el momento que escuchan esta palabra, ellos dejan de estar en esa ignorancia en cuanto a este punto, y entonces ellos tienen el conocimiento acerca del arrepentimiento. Y entonces reciben también ese mandato de parte de Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O primer carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mira, Dios está extendiendo a propósito el tiempo de la gracia. ¿Para qué? Para que los hombres, los seres humanos, tengan la oportunidad de ser salvos. La fórmula que Dios utiliza para la salvación está en Hechos, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fórmula: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira, si Dios hubiera querido que todo pecador sufriera en el infierno, no hubiera enviado a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, para proveer esa redención. No podemos, es imposible escapar a la verdad del amor de Dios, a la provisión que Dios ha dado al ser humano para salvación. Es imposible. Pero también así es imposible escapar de la realidad que va a haber un juicio por fuego para aquellos que no aprovechan esa salvación. Mira, Dios tiene todo el poder para salvar a la humanidad de esa destrucción, del castigo eterno, pero Él espera la respuesta de cada ser humano a la muestra de ese gran amor, ese amor de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Por eso, por esta razón, es responsabilidad del mismo ser humano arrepentirse, cambiar de dirección, dar respuesta a ese gran amor, ¿sí?, de Cristo, que vino a dar su vida por todos nosotros. El hecho de que Dios haya mandado que no haya mandado ya su juicio final para los creyentes es una buena noticia. ¿Por qué? Porque espera que el creyente esté a cuentas constantemente, que se arrepienta de sus pecados y que busque agradarle a Dios con toda su vida. Pero para el no creyente es una advertencia, porque Dios les está dando tiempo para que le crean, que le reciban como su Señor, como su Salvador, y se arrepientan de haber vivido lejos de Él, se arrepientan de sus pecados, de haberle menospreciado. Mira, este texto de Pedro nos está mostrando acerca de esa voluntad salvífica universal de Dios. Esta voluntad salvífica no es absoluta. ¿Por qué? Porque no todos se pueden salvar. ¿Por qué? Porque está condicionada a la respuesta del ser humano. Si verdaderamente, ¿sí?, se rinde a Dios. El que cree se salva, el que no cree se condena. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, ya lo leímos, pero vamos a leer también los versículos que siguen. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, la disposición de Dios de ofrecer su amor y su salvación para todo el mundo, ¿sí?, está abierto. Pero tristemente, lamentablemente, no todos se van a salvar.
porque no todos quieren acerca de Dios y Dios no tiene la culpa. Mira, no debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino tenemos que vivir, ¿sí?, con la consigna de arrepentimiento, de predicar acerca de Cristo. El tiempo es corto y tenemos una importante tarea que realizar: llevar el Evangelio. Nuestra enseñanza de este día llevaba ese título que acabamos de mencionar: buenas noticias para el creyente, advertencia para el no creyente. Me dio gusto estar con ustedes, poder seguir compartiendo de la palabra. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Cuídense mucho, Dios los bendiga y muchas gracias. Bendiciones.